Buenas noches, mi nombre es Claudia Muñoz Acosta. Para el ramo de contemporáneo nos han pedido hacer el mapa conceptual en referencia al golpe militar y lo posterior al gobierno o dictadura, al régimen militar que estuvo desde el año 73 hasta el año 90. Nos han pedido entregar primero el objetivo, ¿ya? El objetivo para mí es primero reconocer y profundizar un poquitito más en lo que sucedió. Todos conocemos mucha historia, hay mucha información con respecto a eso, pero a mí me gustó mucho poder abordar este tema mucho más profundamente y ir más atrás y entregar los factores desencadenantes del golpe militar y del gobierno posterior que asumió la Junta Militar. Como factores, bueno, primero quiero mostrar mi mapa conceptual. Aquí puse el objetivo, adelante. Ahí está el nombre, Caricello, que puse perdón, en el mapa. Los separé, bueno, el golpe militar y el gobierno del régimen militar. Lo primero que quise abordar es factores desencadenantes del golpe militar y luego después las primeras medidas que tuvo el gobierno. Los factores desencadenantes para mí en lo político en la parte nacional, fue una profunda crisis y divisiones irreconciliables entre los partidos políticos y además entre civiles, porque la pelea no estaba solamente entre los partidos políticos entre derecha e izquierda, sino que también la gente peleaba y había una polarización en el país. Eso eran peleas irreconciliables ya. En lo internacional estábamos en el contexto de Guerra Fría. Por lo tanto, había mucho más tensión en eso. Estados Unidos también intervino en favor para hacer el golpe militar. Y en el contexto económico teníamos una inflación desbordada en el país, mucho desempleo, había muchos problemas para desabastecimiento y muchos problemas básicos que tenía la gente. Esto obviamente también mucho de estos desabastecimientos se producía también por este bloqueo que tenía el país. Y en la parte social había mucha convulsión, había muchas manifestaciones, huelgas, marchas, el país se paralizaba desde el día jueves, los estudiantes, los trabajadores, en fin, había muchos problemas sociales, mucha convulsión, mucho caos. Y obviamente todos estos fueron factores desencadenantes que en este gobierno de Allende, que fue un gobierno marxista, socialista, obviamente siguieron la idea de Cuba. Entonces Chile después quiso evitar eso y Estados Unidos, por supuesto, no quería perder un país aquí en América Latina que estuviera aliado con Rusia o con Cuba, por el peligro que tenían con ellos. Ahora, el resto del mapa conceptual lo separé cuando habla del régimen militar. Lo quise separar primero para poner las primeras medidas que tomó el gobierno, porque eso fue importante, que fue en lo político la clausura del Congreso Nacional, la suspensión de la Constitución de 1925, la disolución del Parlamento, bueno, hay varias medidas que se tomaron como urgentes en la parte económica, la congelación de los sueldos, los despidos masivos, la reducción inmediata del gasto público, en lo social, el quiebre de la democracia, clausuras de medios de comunicación. Obviamente sabemos que hubo censura inmediatamente, hubo una o dos radios que empezaron a informar, que fue la Moscú, la Cooperativa, o otra radio también que podía haber salido por ahí, pero la Moscú era la que más transmitía. Bueno, y de ahí una serie de medidas después en el año 80 que entró la nueva constitución, obviamente liderada por los Chicago Boys, que entregaron el ladrillo para instaurar y una reforma completa del país. Me queda poco tiempo. Una completa reforma del país en cuanto a lo económico, social y político. Los Chicago Boys hicieron, bueno, conocemos otro país porque ahí nació la AFP, es un sistema totalmente neoliberal, hubieron muchos asesinatos, violaciones a los derechos humanos, detenciones, se crearon los campos de concentración, hubo mucha convulsión social.
Después se entrega el mando, hubo un plebiscito muy importante en el año 88, donde gana el no, se entrega el poder en el año 90, Augusto Pinochet a Patricio Aylwin. También no quiero dejar de mencionar también el conflicto que tuvimos en el año 77 con Argentina, que casi se derivó en guerra. Me gustaría explicar todo el proceso sobre ya no me queda tiempo. Bueno, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es que este golpe militar fue inevitable por toda la sucesión de acontecimientos que estaban ocurriendo en el país. Bueno, eso es. Buenas noches y muchas gracias por escuchar mi video.